En días pasados, el INEGI dio a conocer los datos de la balanza comercial al mes de abril y tanto importaciones como exportaciones tuvieron una contracción anual de menos 3.3 y menos 2.9% respectivamente. Y también se publicaron ayer los datos definitivos de ocupación y empleo del primer trimestre de 2023, por lo que se hace necesario analizar los detalles de la mano de un experto y líder de opinión como Francisco Gutiérrez Guzmán, presidente de FG Inteligencia Económica y que usted conoce como Paco Economía. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás, Raimundo? Buenas noches, qué gusto estar contigo. Como siempre, muy agradecido porque, vaya, la interpretación que te metes al escrutinio de las cifras es muy rico como para saber qué le ocurrió a nuestro comercio exterior en las pasadas cifras. Sí, cómo no, mira, en general, todos los datos económicos del país han estado apareciendo relativamente positivos, relativamente porque pues seguimos siendo pospandemia, es decir, apenas estamos recuperando el nivel de producción, el nivel de empleo de los años de 2019-2020. Pero algunos otros, como es el caso de la balanza comercial, pues muestran datos relativamente positivos en las circunstancias actuales, aunque como bien dices, pues hay que desmenuzarlos. Mira, después de la crisis de la pandemia, se formó un superávit inusual en la economía mexicana durante el 2021. Y durante el 2022 pasamos de un superávit económico en balanza comercial a un déficit de 26,000 millones de dólares. Ese cambio es muy importante, pero es natural para una economía como la mexicana, en donde nuestra productividad estructural es menor a la de países con las que comerciamos. Y bueno, pues naturalmente cuando la economía crece, se forma un déficit. De manera que, bueno, pues estamos viendo un leve crecimiento en exportaciones que está desacelerando y está desacelerando obviamente porque la economía de Estados Unidos está desacelerando. Y de la mano de la desaceleración de las exportaciones, pues también viene una desaceleración de las importaciones. La mayoría de ellas se utiliza para volver a exportar. De manera que cuando una crece, la otra también, y cuando en este caso las exportaciones desaceleran o crecen muy poquito, pues las importaciones también. En términos acumulados, Raimundo, tenemos un crecimiento del 4.2 en las exportaciones, que alcanzan 187,000 millones de dólares, de 3.9% en las importaciones, que alcanzan 193,000 millones de dólares, y eso nos arroja un déficit acumulado en lo que va del año de enero a abril de 6,308 millones de dólares, que es un déficit muy parecido, de hecho 4% inferior al déficit del año pasado, que como te comentaba fue de 26,879 millones de dólares. Está creciendo un poco la economía de Estados Unidos, pero está desacelerando, y está creciendo un poco también la economía mexicana, pero también tiene muchas debilidades estructurales, pero bueno, por lo pronto tenemos un déficit comercial que está creciendo y que desafortunadamente está eclipsado por otros conceptos en la balanza de pagos, y no se muestra una preocupación por este déficit hasta que las otras variables, como son las remesas y otras, pues empiecen a cambiar de tendencia. Pero por lo pronto, pues es un déficit que está ahí, no es muy grave, pero sí es significativo, y cuando otras circunstancias cambien, pues se va a mostrar esta debilidad en la balanza comercial. Sí. En ese ánimo y en esa molestia está la de los gerentes de exportaciones que reciben menos pesos por el impacto del tipo de cambio, y en los gerentes de importaciones porque les favorece importar insumos. Así es, digamos, en estas circunstancias, la apreciación del tipo de cambio favorece pues las exportaciones, porque digamos se vuelve más conveniente para un tenedor de moneda extranjera, las importaciones, bueno, se dificultan las exportaciones porque el peso está relativamente caro,
y eso hace que, bueno, pues la balanza comercial tenga estos cambios. Pero yo diría que el tipo de cambio es una variable que sí está afectando, pero que está siendo a su vez determinada por otros factores, no necesariamente por esta balanza comercial per se, aunque sí, desde luego, esta distorsión que está mostrando nuestro tipo de cambio está distorsionando a su vez los ingresos que adquieren los exportadores y bueno, también los importadores en ese orden de ideas. Estas distorsiones entonces tienen que ver con el movimiento en tasas de interés y con los flujos también de remesas, mi querido Paco. Sí, y bueno, mira, agradezco tu pregunta porque creo que es muy relevante desmitificar esto de que el tipo de cambio está apreciado. No tenemos una moneda fuerte, la economía mexicana no está fuerte, pero sí tenemos un tipo de cambio apreciado y hay que desmitificarlo porque no se debe a, digamos, un estado sólido de la economía, sino a otros factores que tienen que ver, en primer lugar, Raimundo, con que en los Estados Unidos en los últimos años se emitió dólares, se imprimieron dólares, ya sea en su forma electrónica o en forma de billetes y monedas, de alrededor de 6 trillones de dólares. Esto es poco más o menos 5 veces el tamaño de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno apoyó a las personas, a las familias, a las empresas, emitió deuda y el Banco Central emitió dólares para financiar esa deuda. El mercado mundial está inundado de dólares. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la moneda que se ha debilitado es el dólar. ¿Por qué? Por esta gran cantidad de dólares en circulación que, bueno, ahora la Reserva Federal ha estado retirando tanto con la elevación de tasas como, bueno, pues el retiro del exceso de liquidez. Eso es lo primero que hay que decir. El tipo de cambio mexicano, el peso, se ha apreciado porque hay un exceso de dólares en el mundo y particularmente en nuestro país. En segundo lugar, porque las remesas siguen creciendo. Las remesas han crecido más de 75% en los últimos 3 años. Y sí, digamos, la mano de obra, la emigración del país a Estados Unidos ha crecido, pero no en esas proporciones. Entonces, ¿qué está explicando el crecimiento de las remesas? Por un lado, sí, el crecimiento del empleo en Estados Unidos. Por otro lado, sí, el crecimiento de la migración, que bueno, pues es una mala noticia porque nuestros mexicanos connacionales, frente a la falta de oportunidades, frente a la falta de seguridad y de Estado de Derecho en el país, migran a los Estados Unidos y de ahí el crecimiento de remesas. Y hay una parte no explicada que pues es muy peligrosa porque puede ser lavado de dinero. El crecimiento es verdaderamente muy, muy fuerte en las remesas. Entonces hay una oferta de remesas en la balanza de pagos. Como ya vimos, ya empieza a haber un pequeño déficit en la balanza comercial, pero que no se ve precisamente por este crecimiento en las remesas. Y por otro lado, Raimundo, lo que tú comentas, tenemos un diferencial de tasas de 600 puntos base en México respecto a Estados Unidos. Las tasas están en 11.25 en nuestro país y en 5.25 en Estados Unidos. Ese diferencial se llama riesgo país. Es decir, estamos pagando mucho más de lo que tendríamos que pagar si el país fuera estable y si no tuviéramos los riesgos en cuanto a Estado de Derecho, seguridad, macroeconómicos, inflación. Es un pago de riesgo país, es decir, también es por una mala noticia. Y por último, está habiendo una inversión extranjera llamada nearshoring, que es que pues los inversionistas extranjeros están viendo que México pues sigue teniendo ventajas respecto a otras latitudes por estar más cerca de los Estados Unidos y tener una logística ya establecida de transportación y comercio. ¿Por qué? Precisamente porque el gobierno mexicano ha fracasado en sus políticas de estatización, de antidemocráticas, en sus políticas de monopolio estructural
en el sector energético. En realidad el presidente ha fracasado en todos estos. El Congreso se ha opuesto, ya sea el Congreso o recientemente la Corte. Sí. Eso significa que el gobierno ha fracasado, pero bendito sea Dios que ha fracasado, porque de otra forma sí tendríamos una salida de capitales. Sí. Lo que estoy observando yo es que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, ven que estas políticas estatizantes, neocomunistoides, le digo yo, sí, han fracasado y por lo tanto sigue siendo viable apostarle al país. Por lo tanto, la inversión extranjera continúa en balanza de pagos, hay una oferta de dólares, el diferencial de tasas hace que tengamos una oferta de dólares en bonos, y las remesas, desafortunadamente, pues también nuestros connacionales aportan ese exceso de oferta de dólares en el país, que mantiene al tipo de cambio tan apreciado, pero no fuerte. Claro, claro. No, Paco, pues muy agradecido, porque al desmitificar justamente que el tipo de cambio no significa economía fuerte, también nos ayudas a poner en cuentas claras justamente lo que provocan estos cambios en la apreciación y en la depreciación también del tipo de cambio. Como siempre, tu ángulo es tan agudo que nos hace llegar a las cuentas claras, mi querido Paco. Muchísimas gracias, amigo mío. Al contrario, Raimundo, es un placer siempre estar contigo y un abrazo a tu auditorio. Gracias, gracias, amigo mío. Buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras que el comportamiento del comercio exterior de México estará fuertemente determinado por lo que ocurra con la actividad de consumo y producción, particularmente en Estados Unidos. Vamos a un último corte y al regresar todo lo que no se sabe acerca de la vulnerabilidad de las finanzas de Pemex y la CFE.